sentar, queridos hermanos. ¿Cómo estamos? Bendecidos, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar en comunión con nuestros hermanos. La vida cristiana es así, es comunión con otros. Y cuando estamos en esta comunión, Dios manda bendición en su palabra, manda bendición y nos edificamos mutuamente. Y gracias porque usted ha decidido venir a la iglesia y el primer día de la semana, día domingo, celebramos no solamente la resurrección de Jesucristo, que es la base de nuestra fe, sino que también celebramos que Cristo viene, que tenemos esperanza en Él y que nuestra vida está cimentada en una esperanza firme y que cada día debemos irla cultivando. Y nos sentimos tan bendecidos, hermanos, porque yo me siento tan gozoso en este tiempo, porque esta temporada de Navidad es un tiempo donde nos preparamos siempre para dar gracias por este regalo tan maravilloso que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El día viernes tocamos ese mensaje, ¿verdad? Un verdadero significado de la Navidad, y seguimos dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y el día de hoy, nosotros, yo sé que muchas veces nosotros esperamos regalos, ¿verdad? A mí me ha pasado cuando era niño, cuando llegaba Navidad, a veces no había regalos, y bueno, y mirábamos otros niños, no solo era yo, sino que otros niños también de mi edad, mirábamos que otros sí presumían de sus regalos. Pero gracias a Dios comprendo que uno de los regalos tan maravillosos es la que Dios nos da. A lo mejor usted no abre regalos, pero abre la palabra del Señor, que es un regalo tan hermoso que Dios nos ha dado. Así que de buena gana nos ponemos con nuestros pies y buscamos, abrimos el libro sagrado, el libro de Dios, en el libro de 1 Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a tomar unos pasajes de ese capítulo, del versículo 1 hasta el 9. Primera de Samuel, capítulo 8, del 1 al 9. ¿Estamos? Bueno, la palabra del Señor dice así: Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: Tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: Considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Palabras de Dios. Se puede sentar, querido hermano. Esta prédica lo he titulado: El tiempo y las circunstancias no cambian las reglas de Dios. El tiempo y las circunstancias no cambian las reglas de Dios. Vamos poquito a poco a desarrollar este tema que es tan importante para nuestras vidas. Los cristianos del siglo XXI nos consideramos, ¿verdad?, modernos. Necesitamos ir a las Escrituras. Las Escrituras no son tan nuevos, no son tan viejos, no se envejecen. Las Escrituras pasarán generaciones, si Dios o si Cristo no viene,
Si Dios tarda su venida hasta 200 años más, la palabra de Dios seguirá teniendo su mismo efecto. No deja de ser. Han pasado generaciones, ha tenido su mismo efecto y lo seguirá teniendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Así que el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, es tan importante para nuestras vidas. En un mundo que siempre nos invita a tomar la iniciativa, a tomar nuestras decisiones basadas en nuestro corazón, en lo que sentimos o lo que dicen la gente de afuera, pero la palabra de Dios nos recuerda que nosotros debemos ser diferentes y que nuestra vida debe ser guiada, debe ser totalmente, nuestra brújula tiene que basarse en la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor dice sí, nosotros decimos sí. Cuando la palabra del Señor dice no, nosotros decimos no. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo con eso? Y en este pasaje, hermanos, del Antiguo Testamento, primero tenemos que conocer un poco quién escribió el libro de Samuel. El libro de Samuel fue escrito por Samuel. El libro lleva su mismo nombre. Y Samuel, la historia de Samuel es tan larga, pero vamos a tomar algunos pasajes tan importantes que nos dan a conocer su vida. Por ejemplo, en Hechos 13:20 se nos dice que Samuel fue un líder de Israel durante un periodo tan crítico, de transición, periodo de cambios. Así como nosotros vemos tantos cambios en la sociedad, a Samuel le tocó lo mismo. Eran tiempos de cambios, no cambios chiquitos, no cambios grandes que trajeron grandes consecuencias sobre el pueblo de Israel. Samuel estuvo liderando a Israel en ese tiempo de transición de la época de los jueces, como leemos en el libro que antecede a Samuel, que es jueces, hombres que levantaba a Dios y dirigía a Israel, moría un juez y seguía otro hombre. Pero antes de que esos jueces fueran introducidos al pueblo de Israel, Josué era el gran líder. Pero vemos que cuando termina el libro de Josué, hay una gran enseñanza. Dice que Josué llamó al pueblo y le dice: si ustedes quieren servir a otros dioses, vayan en pos de otros dioses, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y al principio de Jueces se menciona algo tan extraordinario que a mí me impacta mucho, cuando dice que cuando Josué estaba vivo y los contemporáneos de Josué, los ancianos que vivieron con Josué, todo el pueblo se guardó y estuvo en los caminos de Dios. Pero cuando Josué y los ancianos murieron, una nueva generación se levantó que no conocía a Dios, que no conocía las grandes proezas que había hecho por Israel. Entonces ellos se apartaron de Dios. En el libro de Jueces nosotros encontramos dos pasajes que nos hablan acerca de un resumen de todo lo que es el libro de los Jueces. Y en aquel tiempo no había rey en Israel, pues toda la gente se portaba o hacía las cosas como mejor le parecía. Al final del libro de los Jueces encontramos y las personas hacían las cosas como mejor le parecía. No había una brújula moral, no había un líder que gobernaba Israel, sino que cada quien tomaba sus propias decisiones, cada quien decía: yo puedo manejar mi vida a mi manera y así estoy bien. Y para introducir al libro de Samuel, encontramos que es un tiempo de transición, de cambio. Se quedan los jueces a un lado. Samuel es considerado el último de los jueces y el primer profeta de Israel, según el Antiguo y Nuevo Testamento. Samuel fue el último juez sobre Israel y fue el primer profeta de Israel. Así que no les tocó un tiempo tan duro, era un tiempo de rebelión, era un tiempo que la gente tomaba sus propias decisiones y casi no tomaba a Dios. Y usted ve las mismas condiciones de nuestra sociedad hoy en día, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo 13:20, se nos menciona que Samuel fue el primer profeta. Vivió una época de crisis. Los jueces ya no podían unir a la nación. Así que la necesidad del pueblo de Israel exigía a alguien que fuera un líder lleno de Dios, que tuviera un carácter firme. Encontramos que en el libro de Samuel, en 1 Samuel 15:22, que el mensaje más grande de este profeta es la obediencia a Dios de corazón y no los ritos exteriores. Él decía: ama al Señor, obedece a Dios, porque vale más la obediencia que los sacrificios.
Y hoy en día necesitamos escuchar este mensaje, queridos hermanos. Una entrega de corazón al Señor. No las cosas que aparentamos, es una entrega profunda desde lo interior que se va a ir exteriorizando. Este fue el mensaje de Samuel. 1 Samuel 15:22, si usted lo quiere revisar. Primero hay que obedecer a Dios, porque no cuentan los sacrificios si no obedecemos a Dios. En este mensaje, hermanos, yo quiero de verdad exaltar el mensaje de Dios en estos tiempos. Hace como 3 meses, en el muro de Facebook que tengo, llegó un pensamiento de una persona, de una muchacha de Guatemala, y el pensamiento decía así, me impactó mucho, decía así: tengo muchas fallas, tengo muchos errores, lo siento, así soy yo. Y lo siento, es que la vida no tiene un manual de instrucciones. La muchacha estaba diciendo que tenía fallas, que tenía muchos errores, pero se justificaba porque no había un manual de la vida, un manual que nos pudiera guiar. Entonces yo no aguanté en mi corazón responderle a esta persona, entonces yo tuve que responder de esta manera: no te conozco, pero gracias, porque hay está la amistad en Facebook, ¿verdad? Parte de los amigos. Y le digo: sí hay un manual de instrucciones de la vida. Dios no nos mandó así nomás al mundo, no, hay un manual de instrucciones. El manual de instrucciones se llama la Biblia. Ahí está todo lo que necesitamos para caminar nuestro peregrinaje durante este tiempo aquí en la tierra. Y entonces ella me responde, me dice: lo siento, es verdad, eso es punto. Hasta ahí terminamos, ya nunca volví a saber de ella. Hoy en día, hermanos, pasa lo mismo. Este es el mensaje de nuestro mundo. No hay un manual de instrucciones, no hay algo que nos diga cuál es la verdad. Pero los cristianos sabemos que hay una verdad absoluta, que no hay una verdad a medias. La verdad absoluta es alguien, es una persona y se llama Jesucristo. Eso es el camino, la verdad y la vida. Samuel, queridos hermanos, en este libro vemos en el versículo 1 del capítulo 8 que leemos, dice: cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel. El punto 1 nos enseña que Samuel era ya viejo, era una persona ya de edad, no sé cuántos años tenía, pero verdad, en este tiempo tendríamos que estudiar más la palabra para dar esa información, pero se nos dice también en el versículo 1 que puso a sus 2 hijos como gobernadores sobre Israel. Él dijo: bueno, tengo a 2 hijos míos, ellos pueden gobernar también como yo. Y en el versículo 2 leemos: con sede en Berseba, el hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. La palabra de Dios nos menciona el nombre de estas personas: Joel y Abías. Y el versículo 3 dice: ninguno de los 2 siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Que nos da una clara información la palabra del Señor acerca de la vida de estos 2 hombres, los hijos de Samuel. Ellos no siguieron el ejemplo. Subraya la palabra el ejemplo. No siguieron el ejemplo de su padre Samuel. ¿Qué era Samuel como padre? Era un ejemplo. Era un ejemplo. Él buscaba a Dios, amaba a Dios. Pero si la palabra de Dios dice no siguieron el ejemplo de su padre, es que él daba un buen ejemplo a sus hijos. Pero los 2 hijos, dice la palabra de Dios, que no siguieron ese ejemplo. Lo que dice, se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Samuel era un hombre derecho, era un hombre recto. Lo vemos en muchos pasajes de las Escrituras, se habla bien de este varón. Cuando este varón murió, el pueblo lamentó, lloró, porque uno de los grandes líderes de Israel había muerto. Pero aquí se nos dice que estos hijos de él no siguieron el mismo ejemplo de su padre, sino que ellos
Siguieron otro ejemplo y se nos dice en la Escritura cuál fue el camino que ellos tomaron. Uno dice, en primer lugar, ellos eran gobernadores sobre Israel. Estaban gobernando. Samuel era un hombre respetado. Entonces dijo, mis hijos los van a dar. Ahora que ya soy viejo, mis hijos los pueden gobernar. Pero ellos no siguieron el ejemplo de su padre. Dice acá la palabra de Dios que ellos siguieron otro camino, el camino de la avaricia. La avaricia. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia, según el diccionario, dice, es una ansia de adquirir y acumular riqueza. Hoy gané $1, mañana tengo que ganar 2. Si mañana gano 2, la otra semana tengo que ganar más. No quiero pérdidas. Pero cuando una persona llega y dice, hey, ¿puedes ayudarme? No, este es mi dinero. Yo lo gané con el sudor de mi frente y lo quiero solo para mí. Lo quiero solo para mí. El ansia de adquirir posesiones, pero nunca compartir. Vemos eso hoy en día. Yo lo veo en mi trabajo. A lo mejor ustedes también. Veo a la gente que tiene esa ansia, tiene ese sentimiento de adquirir, acumular y nunca compartir. La persona que practica esta acción se llama avaro. Y según el diccionario, es una persona que reserva algo sin compartirlo. Todo lo quiere para él, todo gira alrededor de él, todo es para él, nada para los demás, nada para Dios. Pero ¿qué dice Romanos? Que todo viene de Dios, todo es de Dios, todo termina con Dios. La vida cristiana empieza con Dios, gira alrededor de Dios y termina con Dios. Nada gira alrededor de nosotros. Todo es de Dios. Dios nos ama, no porque nosotros valgamos mucho. A veces decimos, Dios vino por mí porque me ama. Y yo le digo a todo el mundo porque me ama. No, me ama. Para honra y su gloria de Él. Todo empieza con Él, nada empieza con nosotros. Mentira cuando decimos, no, yo empecé y estoy sirviendo a Dios y todos lo están haciendo de mi corazón. No. Dios pone eso, querido hermano. Dios pone eso. Las Escrituras dicen que nadie por su propia cuenta busca a Dios. Todos se han apartado de Dios. Todos buscamos nuestros propios deseos, menos el buscar a Dios. Pero gracias a Dios que llegó, puso una semilla de fe en nuestros corazones. Y ahora nosotros hemos dicho, sí, Señor, te recibo. Pero esa semilla de fe que dice Gálatas, porque esto es don de Dios, no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La fe no procede de nosotros, sino que Dios derrama una pizca de fe, una semilla de fe, y ahí empieza nuestro caminar con Dios. La vida cristiana empieza con Dios, gira alrededor de Dios y termina con Dios. La gloria es para Dios, no para el hombre. Cualquier otra persona que busque la gloria suya, Dios no soporta eso. ¿Qué dice el Señor? Porque yo no comparto mi gloria con nadie. Él nos salvó, dice, para alabanza de su gloria, como dice Efesios capítulo 1. No dice nos salvó porque valiéramos algo, no, mi hermano. Para alabanza de la gloria de Dios. Él se glorifica haciendo estas cosas. Pero lastimosamente el ejemplo de estos hombres que eran gobernantes, ellos se dejaron guiar por la avaricia. Eran avaros, todo giraba alrededor de ellos. Con tal de que hayan ganancias, está bien, vamos a seguir gobernando. Se dejaron guiar por la avaricia. Dice, aceptando sobornos. ¿Qué es el soborno? Dice el diccionario, dar dinero o regalos a alguien para conseguir algo, generalmente algo ilegal o injusto. Ellos buscaban algo. Alguien llegaba con ellos y les decía, ¿saben qué? Ustedes son gobernadores, fíjense que está pasando algo acá, pero yo quiero salir ganando en este asunto, así que te doy $100 con tal de que tú me eches la mano. Y ellos decían, no te preocupes, me está enojando.
juzgaban con parcialidad, no con imparcialidad. O sea, trataban a las personas no conforme a la justicia. Era su forma de gobernar. Soborno, dar a alguien regalos para conseguir algo, generalmente ilegal o injusto. El soborno. El libro de Proverbios nos dice: el malvado acepta sobornos secretos, con lo que tuerce el curso de la justicia. El malvado acepta soborno. El malvado. ¿Quiénes practican el soborno según la Biblia? Los malvados. Dice Proverbios: con eso tuercen el curso de la justicia. Yo he escuchado a muchos dicen: los gobiernos no sirven, esos gobernantes no sirven. Mira cómo tratan con los impuestos, mira cómo se llevan el dinero. ¿Dónde empieza el soborno? Con los ciudadanos. Recuerdo una experiencia cuando estábamos de Mana. Un amigo mío estaba manejando ahí, no llevaba licencia, no llevaba aseguranza, ni los requisitos más mínimos de la ley. Entonces llega el policía y le dice: ¿sabes qué? Tienes una remisión o un ticket, tienes que ir a pagar. Y él dice: no tengo licencia, no tengo nada. Entonces te dejo el ticket. Pero le dice: podemos arreglar. Y este hombre dijo: no, ven y arréglate ya con el que tengas que ir a arreglar eso. Entonces vemos esto en nuestros países, hermanos. Luego nos quejamos de que el gobierno no sirve. Pero ¿quiénes empiezan con el soborno? ¿Quiénes tuercen la justicia? Los propios ciudadanos. Los propios ciudadanos. Ya viene enero. Y a los ciudadanos, los que declaran impuestos aquí es necesario, también entramos con nuestra parte. El malvado tuerce la justicia. Pero los hijos de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Aman la justicia, ¿verdad? Amamos la justicia. No quiere decir que seamos perfectos, sino que tratamos cada día de agradar a Dios con nuestros actos. En Deuteronomio la palabra de Dios dice: no perviertas la justicia, ni actúas con parcialidad, no aceptas soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Libro de Deuteronomio. Estos hombres que eran gobernantes, estos dos hijos de Samuel, conocían la ley. Ellos sabían que no debían practicar el soborno. Aún a sabiendas ellos empezaron a practicar eso. ¿Están conmigo, mis hermanos? Aquí vemos un claro ejemplo de la vida familiar. Ser cristiano consagrado a Dios no garantiza que los hijos sigan el mismo ejemplo. Que su papá sea un hombre consagrado a Dios, que su mamá sea una mujer consagrada a Dios, que busque a Dios, honre a Dios, no significa que ese mismo sentir en el corazón pueda heredar en los hijos. La vida cristiana, la relación con Cristo es personal, no es familiar, no es de pareja. El esposo tiene que buscar una relación con Jesucristo personalmente, la esposa también. No es una relación de pareja, es una relación personal con Jesucristo. Muchos dicen: ¿por qué, Señor, me pagas con esto? Yo te he seguido todos los días de mi vida, he tratado de vivir a tu palabra, pero veo que estos hijos míos han tomado otro curso. Hallamos descanso en la palabra del Señor, queridos padres, cuando vemos que si usted es un hombre consagrado a Dios, pero sus hijos tomaron otro rumbo, no quiere decir que usted haya fallado. Si usted sabe que cumplió con Dios de darles a ellos un ambiente sano cuando crecieron como niños, si usted sabe que los llevó en el camino de Dios, usted puede decir: Señor, cumplí. Si ellos buscaron su propio camino, haya hecho. Usted se libra de esa responsabilidad. La palabra de Dios, según leemos en las Escrituras, que a partir de los 21 años, la Biblia toma a cada individuo como un adulto ya. Las leyes
de Estados Unidos, a partir de los 18 se toma a una persona como adulto. A los 21 ya puede cumplir sentencias ya de adulto en una cárcel. Pero vemos que las leyes de Dios toman a una persona como adulto a partir de los 21. Estos hombres no siguieron el ejemplo de su padre. Pero esto no quiere decir que los padres tengamos una puerta abierta para decir, no, aquí se nos dice que Samuel le pasó lo mismo y yo no voy a inculcar a mis hijos los valores cristianos. No, usted está llamado a crear en su casa un ambiente sano, de respeto, de reverencia a Dios, a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? La labor de los padres es disponer de los medios para que el hijo pueda llegar a conocer a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Gloria a Dios. Yo he escuchado grandes siervos de Dios, hombres consagrados a Dios, cuando dicen: mis hijos comenzaron la universidad, se fueron, buscaron otros caminos. El hijo de Billy Graham, gran evangelista de Dios, dice que él tanto tiempo pasó orando por su hijo, que cuando entró en la universidad se buscó otros caminos. Pero este hombre dice que estuvo ahí creando un ambiente sano en su casa, en su hogar, en la iglesia, a donde quiera que él fuera, un ejemplo para su hijo. Pero él buscó otros caminos, pero nunca cesó de orar. Y este hombre llegó, está sirviendo en el ministerio de él ahora. Entonces, ser hijo de Dios, ser una persona consagrada, amada, un padre consagrado, no garantiza que sus propios hijos sigan el mismo ejemplo. La relación con Cristo es personal. En el versículo 4, queridos hermanos, dice: por eso reunieron los ancianos. Bueno, el versículo 3 está la historia de estos hombres. Dicen que se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos, y pervirtieron la justicia en Israel. La cosa estaba dura en Israel, pero a la llegada de ellos al poder se pervirtió más la justicia, se tergiversó la justicia. Dice el versículo 4: por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya, y tus hijos nos siguen por ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. En el versículo 4 y 5 vemos la reunión del pueblo. Vemos que ellos llevaron un argumento, también llevaron una petición. Le dicen a Samuel, dice la palabra que ellos se convocaron a una reunión y le dijeron: Samuel, tú ya eres viejo, hemos reconocido tu labor como gobernador de Israel, has ungido bien tu labor, gracias a Dios, vemos la bendición. Pero hay un problema, que tus hijos no han seguido tu ejemplo. Tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Y ahora tienen una petición. El pueblo de Israel dice: mejor damos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Samuel era el líder en aquel entonces. Él tenía que decidir cuáles eran las cosas que tenían que seguir en Israel, hablando del gobierno, hablando de las cosas espirituales. Él era llamado por Dios, Dios lo puso a él allí, y por consiguiente él tenía que decidir quién iba a ser su sucesor. Pero el pueblo, viendo las circunstancias, dijeron: esto está mal, nosotros tenemos que actuar. Así que le dijeron: danos un rey como lo tienen todas las naciones. Danos un rey. Lo que más impacta en este pasaje, hermanos, es que ellos estaban mirando el asunto, pero vieron cómo los filisteos, cómo el pueblo que rodeaba a Israel tenían a sus propios reyes, y dijeron: wow, ellos son prosperados, ellos tienen paz, a ellos las cosas les van bien. Pero miren cómo está Israel. Dicen que tenemos un Dios, pero miren cómo están las cosas. Pero allá, cómo funcionan las cosas de bien. Ellos más de maravilla. Así que dijeron: queremos ser como ellos, queremos ser como los filisteos, queremos ser como las otras naciones, que tengan un rey quien nos dirija. El pueblo conocía a Dios, conocía sus reglamentos.
En el libro de Levítico, queridos hermanos, 26:12, la palabra del Señor dice: andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Era el trato con Dios, eran las reglas de Dios para Israel. No busquen rey, no sean como las otras naciones. Yo seré su rey, yo seré su Dios y yo andaré en medio de ustedes. ¿Cuántos saben que Dios nunca falla con su palabra? Que Dios cumple con lo que nos dice, sus promesas nunca fallan. Cuando nosotros fallamos, nada de Dios ha fallado. Cuando la iglesia falla, nada de Dios ha fallado. Cuando un ministro de Dios falla, nada de Dios ha fallado. Cuando la sociedad está fallando, nada de Dios ha fallado. Nada de Dios ha dejado de ser. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Este pueblo decía: queremos ser como las otras naciones. Estaban olvidando esta palabra tan fuerte. Y muchas veces, hermano, en Levítico, en Deuteronomio, ustedes lo pueden buscar. El Señor dice: yo seré su rey, yo seré su Dios. Ustedes no van a ser como los otros pueblos. Pero ellos dijeron: saben que las cosas no funcionan, vamos a ser como ellos. Vamos a ser como ellos. A pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias, las reglas de Dios nunca cambian. Nunca cambian. Que usted esté pasando por duros momentos, no le da vía libre de actuar en sus propios pensamientos. Que la situación está tan dura en nuestra cultura, no nos da vía libre de decir: Dios como que no está respondiendo, así que seré y actuaré como lo hacen, como hacen las personas que no conocen a Dios. La presión de las cosas exteriores, hermanos, la corriente del mundo, que nos mete en una encrucijada, nos pone una solución aquí, nos pone una solución acá, nos pone una solución acá, una respuesta a nuestros problemas, y está la palabra de Dios. Estamos en una encrucijada. Tú dices: o tomo esto, o tomo lo que dice, como dicen las telecomunicaciones, tomo como dicen mis amigos, manejo mi vida como lo dicen las revistas, como dicen los centros de entretenimiento, tanto en televisión como en la prensa, revistas, o tomo lo que dice la palabra del Señor. Estamos en una encrucijada. La corriente a nuestro alrededor es fuerte, es fuerte. Si usted no está lleno de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo, le digo una cosa: la corriente le va a llevar. La corriente le va a llevar. Que usted se consagre a Dios, busque a Dios, venga los domingos, pero no se alimente de su palabra, no se llene de su Santo Espíritu, no garantiza que usted va a permanecer firme. La palabra de Dios nos dice: sed santos, apártense. Pero el apóstol Pablo nos dice también: sean llenos del Espíritu. No solo te apartes para Dios, tienes que ser llenado. Muchos se han apartado para Dios, muchos vienen y dicen: yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, vienen, alaban a Dios, se apartan del mundo, pero no se alimentan, no se llenan. ¿Y cuántos sabemos que nosotros necesitamos ser alimentados, llenados de alguna cosa? El corazón solo se llena o de las cosas del mundo o de Dios. Tú eliges. ¿Qué hay en tu corazón? ¿La palabra del Señor o las cosas del mundo todavía? Solo puede ser lleno el corazón de dos cosas: o del mundo o de la palabra del Señor. O Dios ocupa tu corazón o otras cosas. No solo nos apartemos, sino que también tenemos que llenarnos para así poder resistir la corriente allá afuera. La presión es tan fuerte, hermano. La presión es tan fuerte. Si nosotros lo sentimos como adultos, imagínense nuestros muchachos que van a las escuelas. Imagínense ellos.
¿Qué es lo que les está pasando a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes? Por eso usted ve a los jóvenes apagados, no quieren hacer nada. Y los padres no estamos cumpliendo esa labor, hermano. Decir, hijo mío, ¿qué te ha pasado? Cuéntame. Yo quiero tener una relación de padre e hijo, una amistad contigo, que seamos amigos. Con la presión afuera nos dice, no, tú tienes que trabajar, tienes que cumplir con el sueño americano. Yo lo dice, sí, la cultura exige eso, entonces tengo que trabajar, no voy a pasar tiempo con mis hijos. Pero ¿quién nos dice la palabra del Señor? Tú eliges, tú eliges. Las muchachas, las estadísticas cada vez están cada vez más altas. Los muchachos que se embarazan fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay una mamá que esté allí diciéndole, ¿sabes qué? Esto va a pasar, vas a pasar por esta etapa cuando entran en la adolescencia, pero ten cuidado. Tiene que haber una amistad de madre a hija. Tienen que ser amigas. Las madres están llamadas a ser amigas de sus hijas, los padres amigos de sus hijos. A eso nos llama la palabra del Señor. Si no, hermanos, si nosotros no tratamos, otros van a tratar, otros van a llenar ese vacío en el corazón. Y el mundo es experto en llenar corazón, es experto en hacer esas cosas. En el versículo 6, ¿están conmigo? ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Yo doy gloria a Dios por su palabra. Versículo 5, damos un rey que nos conviene. El versículo 6 dice, cuando nos relata cuando Samuel habla con Dios, dice, pero el Señor, en el versículo 6 dice, entonces se puso a orar al Señor. Samuel se puso a orar. Esto resalta, es una palabra que sale de la palabra, no tiene mucho peso. Cuando tomes una decisión donde tú no estés seguro, tienes que acudir a Dios en oración. Cuando hay una decisión que tú quieres tomar y no está clara en tu vida, no acudas a alguien que sabe que no tiene Dios. No acudas a amigos que saben que no tienen temor de Dios. Samuel no acudió a ningún otro gobernante. Samuel acudió al Señor. ¿Qué dice la palabra? Y él le oró al Señor. Todos tenemos decisiones que tomar, ¿verdad? Algunas chiquitas, algunas medianas, algunas grandes y algunas bien grandes. Las medianas, pequeñas, grandes o demasiado grandes. Tenemos que consultar a Dios, consultar en su palabra. Dios me da luz verde a esto. Dios pone seguridad, convicción en mi corazón para tomar esta decisión. Tenemos que sentir eso, hermano. Samuel, para él era muy fácil haber dicho, bueno, yo soy el gobernante y hagan lo que tengan que hacer. No, dijo él, sabía Samuel que esta decisión iba a afectar no solo la vida de aquellos que estaban como adultos en ese tiempo, sino que iba a afectar generaciones que iban a venir. Generaciones que iban a venir. Por eso tenemos que pedir sabiduría a Dios cada tiempo en nuestra vida. Señor, esta decisión que voy a tomar va a traer bendición a mi vida, va a traer bendición a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, va a traer congregación, bendición a donde trabajo, va a traer bendición sobre mis nietos. Samuel conocía el peso de esa decisión. Un sí o un no traía consecuencias que perjudicarían a las generaciones que todavía no habían nacido. Por eso dice la palabra, él oró a Dios. El versículo 7 dice, oración contestada. Oración contestada. Samuel ora, Dios responde. Recuerdo a una pastor, me dijo, oración contestada trae regocijo al corazón. Oh, qué delicia siento, decía una pastor, cuando veo al Señor respondiendo mis oraciones. No hay sentimiento tan dulce que pueda describir lo que uno siente. Y es cierto,
Pero cuando Dios no responde también, hay sentimientos que agobian ahí el corazón. Samuel ora al Señor y el Señor responde. Si usted toma a Dios las decisiones de su vida, estoy seguro, el Señor le responde. El Señor le responde. Solo hace falta que usted se acerque de corazón, no de manera superficial. El 7 dice, el Señor dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí. Samuel estaba mirando las cosas de afuera, la reacción de la gente, pero ¿cuántos saben que Dios mira más las cosas de adentro que las cosas de afuera? A Dios no le interesa mucho las cosas de afuera si primero no están bien las cosas de adentro. A Dios le interesa primero tu corazón, que luego te va a interesar en las cosas de afuera. La integridad del corazón. Dios miraba las cosas más allá de como nosotros miramos. Una ilustración. Dice que iba a una mamá con su niñito en su camioneta en la autopista. La mamá iba a 70 kilómetros por hora. Y el muchachito iba bien a gusto, ¿verdad? Y miraba, estaba disfrutando el momento. Su mamá iba a toda velocidad en la autopista. Contemplaba el paisaje hasta que la mamá empezó a frenar, empezó a bajar la velocidad. El muchachito dijo allá atrás, ¿qué pasa, mamá? ¿Por qué estás bajando la velocidad? No me gusta así. A mí me gusta que vayamos a toda velocidad. Y la mamá con una sonrisa le dice, mijito, es que hay algo allá en el camino, por lo cual yo necesito bajar la velocidad por seguridad a ti y a mí también. Tú no estás mirando, pero yo lo estoy mirando de lejos. Dios de alguna manera actúa así, hermano. Nosotros queremos ir a toda prisa. Dios, así me gusta andar. Sí me gusta la vida, Señor. Vamos, acelera, Señor. Y cuando Dios deja de acelerar, nosotros decimos, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué está pasando? Y Dios nos responde, yo tengo el control de las cosas, no se preocupe. Lo que pasa es que tú no estás viendo lo que hay allá. Amén. Dale gloria al Señor. Nosotros solo vemos el paisaje, el momento ahora, pero Dios ve lo que hay más allá. Mis planes para ti son de bendición, no son de calamidad. Esperemos en Dios. Nosotros solo vemos el aquí y el ahora. Dios ve todo el tiempo, Dios ve la eternidad. Gloria al Señor. En realidad no te han rechazado a ti, Samuel, sino que me han rechazado a mí. No te han rechazado a ti, Samuel. Muchas veces nosotros decimos, yo no voy a la iglesia, yo ya no voy a servir ahí en la iglesia. No estás rechazando, pastor, no estás rechazando al hermano, estás rechazando a Dios. Porque no importa el tiempo, las circunstancias, Dios no cambia las reglas. Que un hermano se haya enojado conmigo, no cambia las reglas del Señor. Que el tiempo esté tan duro, no cambia las reglas del Señor. Dios te trajo a un lugar, Dios te puso en un redil. Dios sabe lo que hace. Nosotros solo vemos el aquí y el ahora, pero Dios mira lo que está más allá. Dios mira lo que está más allá. No te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado. El 8 dice, te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta ahora. Me han abandonado para servir a otros dioses. Me han abandonado, Samuel. Este tiempo, hermanos, tenemos que tomar tiempos de quietud, repartarnos tiempo, de decir qué está pasando con mi vida. ¿Está valiendo la pena
vivir la vida como lo estoy haciendo, atrayendo buenas consecuencias o no. Hay que tomar tiempo a solas con Dios y decir: Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Ver las cosas, reflexionar mi vida. Alguien dijo: una vida sin reflexionar es una vida que no es digna de ser vivida. El Señor nos dice: Señor, danos sabiduría y aprendamos a contar nuestros días y que de todas nuestras acciones saquemos sabiduría. El Señor no nos dice que reflexionemos cada semana, cada mes, cada día. Enséñanos a contar nuestros días y que traigamos a la vida sabiduría. Una reflexión diaria de nuestra vida. ¿Valió la pena la decisión que hice? ¿Está valiendo cómo estoy viviendo mi vida? ¿Está valiendo la pena? Y si no, tengo que rechazar todas estas cosas. Sí, Señor, ven, tú pones las reglas. Te han rechazado, Samuel, te han rechazado aquí. Así como desde el principio, cuando lo saqué de Egipto hasta ahora. Te han rechazado. 10, el 9 dice: así que haces caso para advertirles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel, solo haces ver esto: que si ellos ponen un rey sobre ellos, si de su propia voluntad nace el poner rey sobre ellos, está bien, no hay problema, yo les doy mi libre. Pero haces ver las consecuencias. Haces ver las consecuencias. Y más adelante vemos cómo el discurso de Samuel se alarga y dice: ustedes van a tener rey, tienen que tributar impuestos, tienen que dar parte de sus terrenos, tienen que dar sus diezmos, tienen que... muchas clases de diezmos se mencionan ahí. Tienen que servir como esclavos, van a ser siervos, en otras palabras, esclavos de su propio rey. Dios nos recuerda en este tiempo: si tú quieres manejar tu vida a tu manera, yo solo te recuerdo: tienes la vía libre, yo no te obligo. Pero recuerda las consecuencias. Recuerda las consecuencias. Si no quieres que yo maneje tu vida, hazlo tú, no hay problema, tienes la vía libre. Pero acuérdate de las consecuencias. Dios perdona nuestros pecados, pero no siempre perdona las consecuencias. Dios no siempre perdona las consecuencias o quita las consecuencias. Hazles ver, Samuel, las consecuencias de su acto. Pero el pueblo insistió: queremos rey, queremos rey, queremos rey. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros nos levantamos así contra el Señor? Quiero esto, quiero esto. Nos levantamos: quiero esto, quiero esto. Hijo mío, no te va a ir bien. Quiero esto. Y seguimos, ¿verdad? Quiero. Hasta que el Señor nos dice: ¿cómo? Muchas veces, hermanos, la oración siempre, al leer las Escrituras, veo que Dios contesta las oraciones. Contesta las oraciones. A veces dice no, a veces dice espera, y a veces dice está bien. Pero el sí de Dios no siempre es la voluntad de Dios. En este caso, el sí de Dios no era la voluntad de Dios. Era porque este pueblo quería rey. Y dijo: está bien, pues, está bien. Dios dijo sí, pero no conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del pueblo de Israel. Tenemos que tener cuidado con esto. Vamos al libro de 1 Samuel capítulo 4 versículo 5. ¿Están conmigo, hermano? Gloria a Dios por su palabra. 1 Samuel capítulo 4 versículo 5. Unas páginas atrás. En el tiempo de Samuel, queridos hermanos, cuando él empezó a gobernar como juez y como líder en Israel, se dio una batalla tan grande que el arca del pacto del Señor, el arca que representaba la presencia de Dios en Israel, en toda la nación de Israel, fue llevada, tomada por los filisteos. 1 Samuel 4, del 5 al 6, dice que así que enviaron
1 Samuel 4, 5 al 6 dice, cuando esta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron, ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron. Aquí nos relata la historia de cuando el arca llegó ahí en el pueblo de Israel para ganar la batalla. Pero ¿qué pasó después de que el pueblo de Israel perdió la batalla? Entonces el arca de Dios fue tomada por los filisteos, y ustedes pueden ver cómo la historia de los siguientes versículos nos dice lo que les pasó a los filisteos cuando el arca de Dios llegó hasta allá. Son paréntesis, pero quiero llegar al mismo punto. Otra historia. Y vieron la calamidad que vino, que trajo la presencia del arca del Señor en la tierra de los filisteos. Dijeron, vamos a devolver esta arca, porque este Dios es tan poderoso, no podemos seguir con él. Entonces tomaron el arca y lo regresaron al pueblo de Israel. Y según se nos relata en la historia de la Biblia, que el arca, los filisteos lo pusieron sobre una carreta y pusieron a 2 bueyes que llevaron el carrito hasta la tierra de Israel, hasta la tierra de Israel. Ahora vamos a 1 Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Los libros más adelante, 1 de Crónicas, trece, 7. ¿Lo tienen? Dice, aquí nos narra la historia cómo David quería llevar el arca de Dios y trasladarlo a otro lugar. Dice el 7, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al sol de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Aquí vemos cómo el arca iba a ser trasladada de un lugar a otro lugar por el rey David. Aquí Samuel ya no vivía, sino que ya había muerto. Entonces David empezó a reinar y dijo, vamos a mover el arca donde lo pusieron ahí en el tiempo de Samuel y vamos a llevarlo a otro lugar. Y dice la historia que Usa, un hombre que iba ahí detrás del arca, pasó un accidente ahí, que la carreta, ¿verdad? Había una piedrita y se desniveló. Entonces este hombre, con tal de que no se cayera el arca al suelo, fue y tocó el arca, con tal de apoyar la carreta. ¿Y qué pasó en ese momento? Dice la palabra del Señor que ese hombre cayó muerto en ese mismo instante. En ese mismo instante. Ahora vamos, los invito por favor que vamos a Deuteronomio, versículo 18. Y todo va a encajar en una sola. Deuteronomio 10:8. Deuteronomio 10:8. ¿Lo tiene? Dice la palabra, en aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en presencia. Hasta el punto. ¿Quiénes tenían que llevar el arca? ¿Los animales o los levitas? Y en el tiempo de David, ¿quiénes estaban llevando el arca? Los animales, los bueyes. Dios había establecido una regla, había establecido las reglas. ¿Quieren mover el arca? Los levitas, ellos son los encargados.
¿Qué hizo David? Vayan, traigan el arca. ¿Cómo lo vamos a traer? A lo mejor alguien se acercó y dijo, ¿sabe que mi rey, los filisteos trajeron el arca sobre bueyes, una carreta, guiada por bueyes? Y David dijo, podemos hacer lo mismo, tráiganlo de esa manera también. El arca se trajo, pero ¿qué pasó? Estaban violando las reglas del Señor. Dios había establecido las reglas. El tiempo, las circunstancias no cambian, las reglas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En tiempos de calamidad como en tiempos de prosperidad, las reglas del Señor siguen siendo las mismas. Cuando nosotros, hermanos, no seguimos las reglas de Dios, alguien sufre las consecuencias. Usa, era un hombre inocente. ¿Qué culpa tenía él de querer ir a apoyar sus manos ahí con tal de que el arca no cayera en tierra? No tenía la culpa este hombre. La culpa la tenía otra persona que no hizo las cosas a la manera de Dios. Era una persona que conocía a Dios. Dijo, hagamos como lo hicieron los filisteos. Hagamos, tratemos la vida como lo trata allá el mundo. No hay problema, somos cristianos, Dios sabe. Usted puede tratar su vida de esta manera, no hay problema. O alguien va a sufrir las consecuencias. Si no es usted, si no es su esposo, pueden ser sus hijos. Pueden ser sus hijos. Por eso, queridos hermanos, aún en medio de la encrucijada que nos encontramos, si se nos ofrecen muchas ofertas, muchas soluciones a la vida, tenemos que tomar siempre la palabra del Señor, porque es para nuestra bendición. Muchas ofertas van a decir, maneja tu vida de esta manera. Si funcionó con aquel que es cristiano, también va a funcionar contigo. Un pastor dice en su libro, a mí me llegan muchas ofertas por parte de las empresas de publicidad, nos dicen, queremos hacerte publicidad para que ganes más almas, y así pueden dar más dinero en la iglesia. ¿Se imaginan? Las personas de publicidad, mercadotecnia, todas las personas que se dedican a la publicidad, piensan que la iglesia se maneja como se maneja la vida ya exteriormente. No, es totalmente diferente. Alguien sufrió las consecuencias. Lastimosamente, hermanos, cuando no tomamos en cuenta las reglas, la palabra del Señor, alguien sufre las consecuencias. Nosotros sufrimos las consecuencias. ¿Están conmigo con eso? Sé que no es una palabra tan nos cae de verdad como alivio, sino que es una palabra de exhortación, pero es para nuestro bien. En aquel tiempo, hermanos, el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca, el pacto, de ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre. No eran buenos. Vamos a 1 Crónicas 15:2. 1 Crónicas 15:2. ¿Cuántos dan gloria a Dios? 1 Crónicas 15:2. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Luego dijo David, solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan por siempre. David, hasta que al fin, allá lo que faltaba. Muchas veces en mi vida, muchas veces en su vida, decimos, ¿por qué no está funcionando esto? Pero cuando acudimos a la palabra del Señor, acudimos a este libro sagrado, vemos que a veces las formas en cómo estamos manejando nuestra vida no está tomando en cuenta partes de la palabra del Señor. Cuando nosotros hacemos partes, enseñanzas, las escrituras de nuestra vida, es cuando las cosas se empiezan a encaminar nuevamente y decimos, ay Señor, esto hacía falta, perdón. Nos ha pasado eso, ¿verdad? Hacía falta esto, Señor. David comprendió esto, pero al principio no lo hizo así. Manejemos la vida como lo hacemos, así a la ligera. La vida cristiana no es una vida a la ligera.
La vida cristiana es una vida que tiene que ser tomada por Dios, guiada por Dios. David comprendió, hermanos, que tenía que tomar en cuenta a Dios. Y en el tiempo del profeta Samuel pasó lo mismo. El pueblo decía: queremos rey, queremos rey, queremos rey. Pero se habían olvidado de acudir al libro sagrado y leer nuevamente cuando el Señor dice: yo seré su rey, yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Y ustedes no serán como el otro pueblo. ¿Cuántos saben que los cristianos de hoy en día tenemos que ser un pueblo diferente? Tenemos que ser apartados, pero llenos de Dios. No solo apartarnos, sino que llenarnos de Dios. Usted puede decir: pero ¿cómo puedo yo, cómo puede aplicar todo esto en mi vida? Mucho, hermano. La palabra nunca ha dejado de ser. Los creyentes del siglo moderno, decimos nosotros somos modernos, ¿verdad? Porque tenemos Facebook, porque tenemos toda la información de última hora ahí a la mano, la palma de nuestra mano. La tecnología ha avanzado mucho y nosotros vamos juntamente con la tecnología a 100 por hora. Pero a veces Dios nos dice: párale un poquito, es tiempo que vuelvas atrás, mires el libro sagrado y mires de vuelta cómo está tu vida, cómo estás manejando tu vida personal. Tu vida es guiada por lo que dicen otros. Tu vida es guiada por lo que dice la cultura allá afuera. Mujer, está siendo guiada por lo que dice la cultura allá afuera. Varón, está siendo todavía transformado por las cosas que están allá afuera. Una transformación a medias, un cambio a medias. Modas salen y modas se van, no permanece. Pero la palabra del Señor, la voluntad de Dios permanece. ¿Cómo estás manejando tu vida, querido joven? ¿De acuerdo a lo que dicen otros jóvenes que no conocen a Dios? ¿Miras la vida como lo miran otros jóvenes? ¿O miras la vida desde la perspectiva de Dios? ¿Cómo estás manejando tu matrimonio? ¿Tienes a Cristo ahí como centro? ¿Tu matrimonio gira alrededor de Él? ¿O quieres que Dios gire alrededor de tu matrimonio? ¿Cómo estás tratando a tu esposa, marido? ¿Cómo estás tratando a tu esposo, querida hermana? Porque el mundo dice: primero hay que tratar a los hijos. El marido, déjalo por un lado, que se mire cómo sale. No. Eso es lo que dice el mundo. ¿Y qué se nos dice a los hombres? No, las mujeres. Son mujeres. Usted es el varón, usted es el jefe y eso es lo que nos dice la sociedad. Pero si vamos a la palabra, dice: el varón es la cabeza. Pero ahora el feminismo anda de moda, ¿verdad? Mujeres, vamos para arriba, marido para abajo, Y muchos en las iglesias dicen: amén, las mujeres arriba. No estoy tratando de quitar un derecho a la mujer, no lo malinterprete. Simplemente Dios ha establecido órdenes. El hombre fue creado primero, le sigue la mujer, después los hijos, después la iglesia y después lo que sigue. Pero muchas veces nosotros invertimos la ecuación de Dios. Primero mis hijos, yo me muero por mis hijos, son mi todo. Bueno, gloria a Dios. Después la iglesia, después Dios, después invertimos la ecuación de Dios, tal como lo hizo ahí, tal como lo hizo el pueblo de Israel. Al final, esto es matemática, pero cuando pone el signo igual, no va a dar los mismos resultados que usted esperaba. No va a dar lo mismo. No podemos aceptar una verdad y dejar por un lado otra verdad. Tenemos que tomar la palabra, hacerla nuestra, no desechar una y tomar otra, no, de manera integral. Padres, ¿cómo estamos con nuestros hijos? ¿Estamos siendo los amigos? ¿Estamos siendo el apoyo para ellos?
Porque nuestra familia, la familia ahora ya no es la base de la sociedad. Ahora son las nuevas modalidades de vida. Respétame, porque y así vivo yo y respétame. Momento. Dios ha establecido algo. La familia tiene que funcionar así, tal como lo dice Dios. Tú tienes tu verdad, no es la verdad de Dios. Porque así nos dice el mundo. El homosexual tiene su propia verdad, la lesbiana tiene su propia verdad, los de acá tienen su propia verdad, y cada persona tiene su propia verdad. Todos dicen que todos tenemos una verdad. Vive tu vida como la vives, es tu verdad, y yo la respeto. ¿Cuántos saben que Dios, la palabra sagrada del Señor, no dice eso? Jesucristo dice: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Hay una verdad absoluta. En medio de esta encrucijada, en medio de esta corriente fuerte, hermanos, podemos parar los firmes, siempre y cuando tomando en cuenta la palabra del Señor, llenarnos de ella y vivir nuestra vida conforme a ella. De lo contrario, vamos a ser llevados por la corriente, aún siendo hijos de Dios. Aún siendo hijos de Dios. ¿Cómo estás manejando tantas áreas de tu vida? ¿Estás tomando en cuenta, Dios, tus finanzas, tus relaciones personales con otras personas, tu negocio, tu empresa? ¿De verdad estás tomando en cuenta lo que dice la palabra del Señor? Es un tiempo de reflexión, queridos hermanos. La corriente siempre va a sacar nuevas modalidades de vida. La corriente allá afuera siempre nos va a invitar a estar al día con todas las cosas, pero nosotros tenemos que estar al día, pero con la palabra, no con las modalidades que nos presenta la cultura allá afuera. Padres, nosotros tenemos que vivir esa vida para que nuestros hijos lo miren. Somos los llamados a vivir eso. La iglesia está llamada a vivir este tipo de vida en medio de esta sociedad que clama por una verdad absoluta. Claman por conocer la verdad que usted y yo ya conocemos. ¿Cuántos dicen: Señor, yo quiero abrazar tu palabra? Yo quiero abrazar tu palabra. Ponte sobre tus pies.